Feliz y bendecido día, familia Restaura, y continuamos con la palabra y le damos la gloria y la honra a Dios, porque hoy estamos aquí unidos escuchando de ella. Hoy vamos a continuar con 2 Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 23. Hay momentos en la vida donde, aún intentando hacer lo correcto, nos encontramos con críticas, traiciones, acusaciones o situaciones injustas. En esos momentos, nuestro corazón puede querer defenderse, responder, controlar la situación o demostrar quién tiene la razón. Si vemos en 2 Samuel capítulo 16, vemos a David huyendo de Jerusalén porque su propio hijo Absalón se había levantado contra él. David estaba viviendo una temporada de dolor, había perdido temporalmente su reino, había sido rechazado por alguien que amaba y además tuvo que enfrentar las palabras de un hombre llamado Simei, quien lo maldecía y lo acusaba. Pero en medio de esa crisis, David nos enseña una lección espiritual importante. No todas las batallas se ganan respondiendo, algunas se ganan confiando en Dios. ¿Qué se puede retomar de este capítulo que lo enfoqué en 3 puntos de reflexión? Primero, en el dolor podemos escuchar voces equivocadas. En los versículos del 5 al 8 aparece Simei maldiciendo a David y lanzándole piedras. Sus palabras eran fuertes y dolorosas. Muchas veces en nuestras propias pruebas aparecen voces que intentan definirnos. Aparece la voz de la culpa, la voz del rechazo, la voz del temor, la voz de las heridas. Pero debemos preguntarnos, ¿voy a vivir según las palabras de las personas o según lo que Dios dice de mí? David pudo haber reaccionado con ira, pero decidió no dejar que la ofensa gobernara su corazón. Como lo vemos en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como segundo punto, me enfoqué en que David entendió que Dios seguía teniendo el control. Cuando Abisai quiso matar a Simei por haber insultado al rey David respondió, como lo dice en 2 Samuel 16:10, déjalo que diga lo que tenga que decir. David no estaba diciendo que Simei tenía la razón, estaba reconociendo algo más profundo. Dios seguía siendo soberano aún en medio de una situación injusta. Hay momentos donde queremos defendernos, explicar, controlar lo que otros piensan de nosotros. Pero Dios nos enseña que nuestra seguridad no está en convencer a todos, sino en saber quién es Él. Como tercer punto, lo tomé en cuenta que el proceso revela dónde está nuestro corazón. David estaba pasando por una humillación, pero esa prueba también estaba formando algo dentro de él. Las temporadas difíciles revelan si confiamos en Dios o en nuestro control. Si buscamos venganza o dejamos la justicia en sus manos. Qué difícil es, ¿verdad? Si nuestra identidad depende de la aprobación de otros, Dios no desperdicia las temporadas de dolor. Él puede usarlas para limpiar nuestro corazón y acercarnos más a Él. Si nos enfocamos en Romanos 8:28, dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tal vez hoy estamos viviendo o estás viviendo una situación donde no tienes las respuestas. Tal vez hay cosas que no puedes controlar, personas que no puedes cambiar o situaciones que duelen profundamente. Hoy hago la siguiente pregunta. ¿Puedes confiar en Dios aún cuando no entiendes lo que está pasando? Yo sí. No permitas que la angustia te robe la paz. Entrégale a Dios lo que no puedes manejar. La oración no es una herramienta para controlar a Dios ni las personas. La oración es el lugar donde entregamos nuestras cargas y recibimos su paz. Salmos 55:22 dice que echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy te entrego delante de ti las palabras que me han herido, las situaciones que no puedo cambiar y las personas que no puedo controlar. Ayúdame a responder con sabiduría y no desde el dolor. Sana mi corazón y enséñame a confiar en que tú tienes y sigues teniendo el control completo de mi vida.
Que mi identidad y mi seguridad estén en ti. Amén. Cuando Dios está trabajando en mi vida, no necesito controlar cada situación. Necesito permanecer cerca de Él y confiar en su justicia y en su propósito. Dios me los bendiga. Un abrazo. ¿Qué harías si el consejo que parecía perfecto terminara destruyendo tu vida y el que parecía menos lógico fuera el que Dios usó para salvarte? Muchas veces pensamos que el enemigo ya ganó la batalla porque las circunstancias parecen estar en su favor. Pero en la escritura que veremos a continuación, descubrimos que Dios puede cambiar el rumbo de una historia con un solo acto de su soberanía. Bendecido viernes, familia Restaura. Hoy continuamos con el estudio bíblico en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 29, donde relata el momento decisivo del golpe de estado de Absalón contra su padre, el rey David. Oramos al Espíritu Santo para que nos guíe en sabiduría, discernimiento y entendimiento para recibir su palabra. Amén. Se estructura en dos estrategias contrastantes y la providencial huida de David. El consejo de Aitofel y la intervención de Usaí en los versículos del 1 al 14. Aitofel propuso a Absalón atacar a David esa misma noche con un comando de 12,000 hombres. Su plan era rápido y letal: atacar por sorpresa, sembrar el pánico y matar solo al rey, lo que traería paz al pueblo. Usaí, leal en secreto a David, fue consultado después. Argumentó que atacar al experimentado rey de noche era peligroso y recomendó reunir un ejército masivo de todo Israel para rodar a David como una red y asegurar una victoria total. Absalón prefirió la estrategia de Usaí. La Biblia revela que esto ocurrió porque Dios había decidido frustrar el consejo de Aitofel y proteger a David. Vemos que Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, porque David oró de esta manera: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Esto lo vimos en el pasado capítulo 15, en el versículo 31. Esta fue la razón principal por la que el consejo de Aitofel fue rechazado. Dios estaba en control. El trono de Israel le pertenecía a él y él podía otorgarlo o negarlo a su voluntad. En los versículos del 15 al 23 vemos la huida de David y la muerte de Aitofel. Usaí envió mensajeros secretos para advertir a David que cruzara el río Jordán inmediatamente. Los mensajeros fueron descubiertos, pero una mujer valiente en Bahurim los ocultó en un pozo tapado con grano, permitiéndoles llegar hasta el rey. Al ver que su consejo fue rechazado, lo que seguramente significaba la derrota de la rebelión y su propia ejecución por traición, Aitofel regresó a su ciudad, puso su casa en orden y se ahorcó. Y aquí voy a hacer una pausa en esta porción. Llamaba mi atención el texto que dice: después de poner su casa en orden, se ahorcó. ¿Por qué hacer hincapié en esta frase? Al poner su casa en orden muestra que era un hombre prudente. Al ahorcarse probó que era un tonto. Aquí se presenta una extraña combinación de discreción y desesperación, cabeza y locura. ¿Tendrá un hombre la suficiente sabiduría como para poner cuidadosamente en orden sus asuntos en este mundo y sin embargo ser tan desventurado como para tomar su propia vida después? Pues sí. Desafortunadamente hay mucha gente creyendo que porque tiene en orden las cosas de este mundo, llevan una vida ordenada delante de Dios. Y así no es. Dice la palabra en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Miles pusieron sus casas en orden, pero destruyeron sus almas. Cuidan bien de sus rebaños y sus manadas, pero no de los mejores intereses de sus corazones.
juntan cascarones vacíos con continua laboriosidad, pero tiran diamantes invaluables. Ejercitan la reflexión, la prudencia, el cuidado en todas las partes, menos donde es más requerido. Guardan su dinero, pero despilfarran su felicidad. Son guardianes de sus estados, pero suicidas de sus almas. Qué tremendo, ¿cierto? Esto nos indica que nuestro enfoque debe estar en las cosas eternas, mis amados. De lo contrario, ya vimos el fatal desenlace de la vida de Ahitofel. Finalmente, en los versículos del 24 al 29, vemos que David se prepara para la batalla. David y sus seguidores cruzaron el Jordán y se establecieron en Mahanaim. Allí, líderes locales y aliados, incluyendo a Barzillai de Galaad, proveyeron generosamente alimentos, camas y suministros al exhausto ejército de David para prepararlos para la guerra inminente. Absalón tenía al hombre más listo de Israel a su lado, pero la oración de David fue más poderosa que la inteligencia de Ahitofel. Este es uno de los grandes principios de la vida en el que cada página de la Biblia ilustra y hace hincapié. Los hombres no pueden escapar de Dios. Ellos toman su propio camino, pero ese camino nunca los libera de la autoridad y del invencible poder de Dios. A ti, luchador, luchadora, te dejo estos 3 puntos para afirmarte. Punto número 1. Decide confiar en la estrategia de Dios aunque no la entiendas. No permitas que las emociones o las circunstancias definan tu esperanza. La restauración no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ya está obrando en lo invisible. Hoy decide descansar en su dirección. Punto número 2. Rechaza las voces que alimentan la desesperanza y afirma tu corazón en la palabra de Dios. Así como hubo consejos que buscaban destruir a David, también hoy existen pensamientos y palabras que quieren hacerte renunciar. Elige escuchar la voz de Dios por encima del miedo, la duda y el desánimo. Punto número 3. Persevera en oración, porque Dios sigue frustrando los planes del enemigo. No abandones el proceso. Cada oración, cada acto de obediencia y cada paso de fe permiten que Dios siga obrando conforme a su perfecta voluntad. Lo que hoy parece imposible está en las manos del Dios que cambia las historias. Oremos para finalizar esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, gracias porque hoy nos recuerdas que ningún plan del enemigo es más grande que tu voluntad. Aun cuando no entendamos lo que estamos viviendo, ayúdanos a confiar en que tú estás obrando a nuestro favor y guiando cada paso de nuestro proceso. Fortalece nuestra fe, guarda nuestro corazón de la desesperanza y enséñanos a esperar con paciencia en tus promesas. Que nuestras decisiones siempre estén alineadas con tu voluntad y que podamos descansar en la certeza de que tú peleas nuestras batallas. Ponemos nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras vidas en tus manos, creyendo que tú eres poderoso para cumplir todo lo que has prometido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Descansa en esta verdad. Aunque el enemigo tenga planes, Dios sigue teniendo la última palabra. Y cuando Dios decide frustrar esos planes, nadie puede impedir que su propósito se cumpla. El Señor les bendice.